Muy bien, perfecto. Si está la consigna, vamos con Manino. Tenemos invitada en el piso. Muy bien, seguimos nosotros y ya la estamos viendo a Carla. ¿Cómo andás? Hola Carla, Hola. bienvenida. Hola. Gracias, ¿Cómo estás? gracias por la invitación. Carla, decía, ahí dice, derribando mitos sobre la depilación definitiva. Y hablando de mitos, a ver, los mitos tienen que ver por allí, Cami, Maggie te visitan seguido. El tema es los hombres, muchos de ellos somos reacios a este tipo de cosas, pero hoy creo que se ve o se empieza a ver cada vez más y sobre todo más jóvenes. O por lo menos es la percepción que yo tengo. ¿Cómo me decís? ¿Estás recibiendo consultas de jóvenes? Te diría que hoy los servicios lo usan la misma cantidad de chicos que de chicas. Especialmente la depilación definitiva es un servicio que tiene bastante paridad en cuanto a la solicitud del servicio. Así que... Y las áreas del cuerpo que más se depilan los hombres o las primeras consultas, ¿hacia dónde se dirigen? Por ejemplo, en el caso mío, que soy ciclista, por ahí te diría las piernas. Pero ¿hay otra zona? Sí, de hecho la tendencia actual es inclusive una depilación casi que absoluta del cuello para abajo. Es más, cuando a mí me causa mucha risa cuando me consultan los chicos porque yo les pregunto, ¿en qué área estás interesado? Y me dicen todo. Y yo, pero todo, o sea, todo, me dice del cuello para abajo, todo. Usualmente se empieza por las piernas y el pecho. Es el área en la que casi siempre hacen sus primeras sesiones, pero después generalmente se extiende axilas, zona púbica, espalda. Y las sesiones, ¿cuánto tiempo duran? ¿O cuánto tiempo es una sesión? Por ejemplo, una sesión de pecho se hace o en una o más sesiones. Bueno, lo primero que creo que es importante aclarar con respecto a la depilación láser es que tiene el concepto de definitiva mal asignado. No existe una depilación definitiva, porque el ciclo de crecimiento del pelo está regulado hormonalmente. Entonces, como el equipo no regula tus hormonas, es imposible que regule el ciclo de crecimiento del pelo. El pelo va a ir desapareciendo, o sea, va a ir disminuyendo en grosor y en cantidad a medida que van avanzando las sesiones. Pero la depilación 100% definitiva no la vas a alcanzar nunca con ningún equipo porque no existe. Claro. Eso en primer lugar. Siempre hay que hacer después de eso un mantenimiento. Claro. Ustedes, o sea, lo más importante que se debe entender es que en nosotros, en todo el pelo de nuestro cuerpo, el de la cabeza, el de las cejas, el de las piernas, el vello púbico, el de las axilas, tiene algo que se llama fases de crecimiento. No todos los pelos están creciendo al mismo tiempo. Eso crece en algo que se llama mosaico. Algunos pelos se caen y mientras esos pelos se caen, otros están naciendo. Por eso nosotros, por ejemplo, durante todo el año tenemos pelo en la cabeza, porque si a nosotros todo el pelo se nos cayera en la misma fase, tuviéramos una época del año calva. Lo mismo sucede con el pelo del cuerpo. Entonces, eso quiere decir que el aparato de depilación definitiva actúa sobre una fase precisa que se llama la fase anágena, que es la fase de crecimiento del pelo. Como todos los pelos no están al mismo tiempo en anágena, quiere decir que si yo vengo este mes, yo voy a tomar todos los pelos que están en anágena, pero el mes que viene hay otros pelos que van a entrar en esa fase, entonces son los que voy a tomar el mes siguiente, y así sucesivamente. Por esa razón, todas las depilaciones láser requieren continuidad en el servicio, por lo menos de 6 sesiones continuas. Bien, ¿duele o no duele? No, la verdad es que, o sea, la depilación láser ha evolucionado mucho. Los primeros láser eran bastante molestos, porque el láser lo que reconoce es la pigmentación. Cuando nosotros tenemos pigmentación en el vello, pero también tenemos pigmentación en la piel, lo normal es que el equipo también reconozca esa pigmentación y genere un poco de disconformidad. Sin embargo, los equipos más modernos tienen algo que se llama enfriamiento, tiene un sistema de enfriamiento que evita como esa molestia. En algunas zonas que son un poquito más pigmentadas, que puede pasar por ejemplo en axilas, que por el roce es una zona que tiene que tener más pigmentación la piel que en el resto del cuerpo, cuando tú pasas el equipo sientes como un pinchazo. No es doloroso, pero es como momentáneo, como tú sientes un pinchacito y pasa. Pero doloroso como tal no, es bastante tolerable. ¿Y por qué pensás, o seguramente tenés algún motivo para llegar a una conclusión, del por qué el hombre se acerca, obviamente por una cuestión de estética, estimo yo, pero del por qué se lo, digamos, cómo se lo puede incorporar
dentro de las nuevas maneras de ver la estética, porque en su momento, allá lejos y hace tiempo, era símbolo de, bueno, de lo varonil, del famoso pelo en el pecho, para decirlo así, y ahora es completamente diferente. Tiene que ver con el contexto, tiene que ver con una cuestión propia de cada hombre. ¿Cuánto hay de empuje de la nueva era y cuánto hay de decisión personal? Me imagino de las dos cosas, pero ¿se puede establecer alguna diferencia? Sí, hay una diferencia muy marcada que es el tema de la actividad deportiva. Sí. No sé si recuerdan, pero hace muchos años, hablemos de hace 5 o 7 años atrás, generalmente los que se depilaban las piernas eran futbolistas o nadadores o algo. Entonces, la relación empezó por ahí. Y una vez que se empezó a ver ese hábito entre los deportistas mayormente, porque por ahí, por ejemplo, el sudor con el vello es una combinación molesta, sobre todo si hay zona de roce, puede generar paspaduras, ese tipo de cosas, entonces bueno, por eso se empezó con ese hábito. Después, muchos otros chicos encontraron que visualmente era más atractivo inclusive, o sea, era mejor o se veía mejor una pierna sin pelo y cuando además comprobaron que era más cómodo, sobre todo en épocas como estas que hace mucho calor, empezó a ser una tendencia entre los hombres porque obviamente se evidenció que era más cómodo en las axilas, es mucho más cómodo. Cuando hay época de mucho calor y hay sudoración, no es lo mismo que haya vello en la axila a que no haya vello en la axila. Por una cuestión de higiene, porque eso, la acumulación de sudor también genera como un olor diferente. La carencia de vello hace que la glándula sudorípara de cierta forma funcione diferente también, entonces eso disminuye un poco la secreción sudorípara. Entonces todas esas cosas se fueron dando cuenta a medida que lo fueron haciendo, entonces por eso ya se volvió más una tendencia entre la... Claro. Y aparte Perdón, para terminar y terminar de un poco justificar. Yo lo veo, por ejemplo, de la moda del tatuaje. Cuando irrumpe masivamente en el mundo del fútbol el tatuaje siempre estuvo como tal, sí. Pero es como que ya estamos viendo cuestiones casi iguales, es decir, vemos y gente que quiere imitar esas cosas, por eso te digo si tiene que ver también eso, más allá de las cuestiones deportivas que sabíamos, hay gente que no hace deportes y sin embargo vos lo ves que está... Sí. Pero por eso, ¿tiene mucho que ver eso? Redes, impacto, imagen, nueva tendencia. Sí, obviamente. Por eso te digo que en realidad la tendencia nació porque lo primero que visualmente vieron los otros chicos eran chicos que estaban depilados. Y quisieron probar y cuando probaron se dieron cuenta que realmente era más cómodo. O sea, que no era una cuestión de moda o de algo, sino que realmente era más cómodo para ellos. Entonces por eso ya se empezó a hacer una tendencia. Pero por supuesto que empezó como una cosa visual que nosotros veíamos en a lo mejor... deportistas, nadadores, futbolistas, que veíamos en televisión y veíamos que estaban depilados. Y bueno, y ahí empezaron a probar. Claro, bien. Sí, yo me iba a referir a que además de lo estético, de todo esto que ustedes dicen, también tiene que ver mucho con la salud, porque tanto a mujeres como varones, vos sabrás explicarlo mejor, pero ayuda mucho a la piel, a mejorarla, a la calidad de la piel, cicatriza un montón de situaciones que se te pueden presentar. Bueno, eso sabrás contármelo vos, pero tiene que ver con eso también, ¿no? Sí, tiene mucho que ver. Por ejemplo, yo tengo muchos chicos que iniciaron por temas de foliculitis. La foliculitis es una obstrucción del ostium foliculares, que es el poro por donde sale el pelito. A veces ese poro se obstruye, genera una infección localizada, que son esos granitos que a algunos hombres se les generan cuando se afeitan la barba o cuando se afeitan las piernas. Y es bastante molesto, inclusive puede llegar a ser doloroso. La recomendación médica para algunos de esos chicos es la realización de la depilación definitiva, pues inactiva el folículo piloso, entonces ya no tienen ese problema del encapsulamiento del vello y soluciona un problema médico, la verdad es que bastante bien. En el caso de mujeres, la foliculitis es común en la zona de los glúteos, a veces en la zona de la entrepierna, y como le digo, no es algo estético, ya es algo que es molesto, en épocas de calor es doblemente más molesto y llega a ser doloroso. Sí, entonces es una solución médica en ese caso. Genera dolor, cuestiones purulentas, digamos, con muchos bus, granos, y eso, por lo menos por experiencia de algunas amistades y personas que he conocido, le ha mejorado muchísimo la piel en esas cuestiones. Sí, obviamente porque al estar inactivo el folículo piloso no hay obstrucción, porque la obstrucción se genera cuando el pelo quiere salir y no puede porque se genera una capa de queratina arriba. Entonces, ese pelo que no puede salir y queda ahí encapsulado genera una infección localizada,
ya se inflama y genera una infección que puede traer, por ejemplo, pústulas, que es la presencia de pus. Y bueno, una de las formas que, como te digo, los médicos recomiendan hoy en día para disminuir el riesgo de foliculitis es el servicio de depilación definitiva. A ver, empiezo a hacer yo las preguntas, como soy yo. 43 años, bastante grandote. ¿Les da pudor a los jóvenes? Yo creo que los chicos más jóvenes vienen más desenvueltos ahora, pero la zona de la ingle, es decir, che, ¿dan vuelta para hacer la consulta o no? No. El único sonso soy yo. No, la verdad es que yo siento, no sé, a lo mejor es una percepción mía, no he tenido ninguno que le haya dado poder preguntarlo, pero además siento que cuando la persona que lo hace transmite profesionalidad, es como que yo siento que eso les da tranquilidad a los chicos. Entonces preguntan sin ningún problema, la verdad es que se lo hacen sin ningún problema. La operadora aparte es una kinesióloga que está capacitada para eso y no tenemos ningún tipo de limitación en ese sentido, y la verdad es que no tengo problemas para que lo consulten, o sea, no siento que alguien haya tenido problemas para consultarlo, pero aparte es como que ya es común, o sea, es re común que los chicos se hagan la depilación definitiva en la zona del pubis, claro, porque es mucho más cómodo. ¿Y cuánto es una sesión? ¿Cuánto tiempo dura? La sesión depende de la zona a trabajar. Por ejemplo, un pubis pueden ser 20 minutos, unas axilas 15 minutos, por ahí el pecho son alrededor de 30 minutos, piernas en hombres es un poquito más tiempo, pueden llegar a ser 40 minutos a una hora por la densidad de vello que hay en la zona, pero el tiempo varía de acuerdo a lo que tú te vayas a hacer en una sesión. Por ejemplo, soy distinto, yo arrancaría por la espalda, tengo 2 manchones que me vuelven loco. Pero pasa, o sea, vos decías, todos te piden directamente ya todo. Sí, o sea, todos preguntan por todo y después deciden por dónde van a empezar. Pero usualmente, como te digo, en el caso de los hombres, la mayoría de los chicos comienzan con piernas y pecho y después pasan a ingle y brazos. Casi siempre hemos venido trabajando en ese esquema con casi todos. Te voy a hacer la pregunta que a lo mejor Luciano no se anima. ¿Y el tiro de cola de los hombres no? También. Todo. ¿Por qué no me voy Porque a siempre preguntar? me dice que los ciclistas tenemos el tiro de cola. Tengo un amigo que quiere preguntar. Pregúntalo vos directamente, yo ya lo pregunté en su momento. Yo lo pregunté. No, yo tengo un amigo que quiere preguntarte si hace... Porque vos siempre preguntás por los ciclistas. Porque yo tengo una experiencia con un conocido ciclista que se lo hacía. Por eso le preguntaba a ustedes. Pero sí, es súper común, no es tabú. Hoy no. Es que es medio generacional, los chicos ya no lo piensan de esa manera, lo piensan desde el beneficio, desde lo estético, y la gente más grande sí lo ve como algo de, bueno, eso lo hacen las personas que tanto, o porque Sí, tanto, claro. con prejuicios absolutos y un chip Yo soy más totalmente grande. antiguo, digamos. Sí, Ya no se usa más eso. No, pero aparte la verdad es que casi todos los chicos que lo han hecho, o los hombres que lo han hecho, por lo menos en mi centro estético, que siempre tratamos de hacer un seguimiento y preguntamos cómo les fue después, cómo se sintieron, la verdad es que todos reportan que es un cambio, o sea, la comodidad que te genera es increíble, porque a lo mejor uno porque está acostumbrado a que siempre, por ejemplo, en el caso de las piernas, el que no se depila o no se está acostumbrado, pero una vez que te das cuenta que lo cómodo que es estar sin vello, la verdad es que lo vale el cambio. Sí, yo no lo puedo dejar de trasladar a situaciones específicas. Hay gente que tiene mucho vello y hay gente que no tiene tanto, y me parece que no hay una molestia generalizada y que puede incurrir en hacérselo igual por una cuestión netamente estética. Estética, sí, obviamente. Pero bueno, o sea, hay que encontrar, digamos, un proceso de tiempo, de lugar, de espacio, porque así como te haces la definitiva del cuello para abajo, tenés que ir una vez por semana a la barbería, porque la barba. Entonces, el tema es si más adelante cambia la tendencia, porque es definitivo y es definitivo y se terminó la historia. Bueno, hago la corrección. La depilación definitiva no es, o sea, es un mal título se que expresa se le ha mal. otorgado. Bueno, por ende abona el mito, claramente. Claro, exactamente. Es progresiva, Sí. pero nunca va a ser definitiva. De hecho, sobre todo especialmente en los hombres que tienen como una modulación hormonal mucho más fuerte y que dura mucho más tiempo, porque las mujeres, una vez que entraron en el proceso menopáusico, esa disminución hormonal hace que inclusive si no te hicieras la depilación definitiva,
El crecimiento del vello es mucho más lento, es más fino, de forma natural, sin que haya depilación definitiva de por medio. En el caso de los hombres, esa disminución hormonal no existe o existe de forma menos marcada, entonces por más que tú te hagas 80 sesiones de depilación definitiva a lo largo de tu vida, Tengo que siempre va, sí, es que Sí, algo de lo que por decía al menos- principio. Sí, no te va a salir la cantidad que te salía al principio, te va a salir mucho más fino, te va a salir menos cantidad, pero siempre la depilación láser requiere un retoque. Una vez que tú terminaste teóricamente todas tus sesiones, deberías de volver cada año o año y medio a hacerte un retoque como para mantener ahí la cantidad de vello sin que aumente. ¿Algún recaudo, por ejemplo, no después, no exponerte al sol o en la previa que hay que tener? Sí, o sea, los equipos nuevos de depilación definitiva, la verdad es que no importa el tema como antes de la piel bronceada. De todas maneras, yo siempre le digo a la gente que una piel bronceada es una piel lastimada. O sea, es una piel que se defendió, porque el bronceado, el color, es la forma en que tu cuerpo se defendió de una irradiación de la que no fue protegido. Entonces esa piel está vulnerada. Aunque a nosotros nos parezca lindo el color, en realidad es una piel que está lastimada. Y una piel que está lastimada y que va a un proceso de exposición lumínica también, porque el láser es una luz que va dirigida a la melanina. Entonces, si yo en mi piel, como me expuse al sol, generé un exceso de melanina y además voy a hacerme depilación definitiva, va a ser más molesta. ¿Se puede hacer? Sí se puede hacer, pero te va a molestar más. Claro. Porque la piel produjo un exceso de pigmento que no debería estar ahí. ¿Ok? Entonces, recaudos. ¿Se puede hacer en piel bronceada? Sí, pero preferiblemente no, porque te va a molestar más. Después que me lo hago, ¿me puedo broncear? Sí, te puedes broncear. Otra cosa que es importante tener en cuenta, que mucha gente por ahí se dice no me hizo nada, porque una vez que tú te hagas la sesión, tu pelo va a estar en fase de crecimiento por lo menos por 10 días. Después de los 10 días posteriores a tu sesión, es que tú vas a empezar a observar que el pelo se va a empezar a caer solito. Antes de esos 10 días, el pelo te va a crecer como si no te hubieses hecho nada. Y no quiere decir que la sesión no funcionó. Quiere decir que al pelo le va a ir su tiempo desprenderse de donde se desprende, que es de la papila dérmica, se produce un desprendimiento y eso es lo que hace que se caiga. Y a ese tiempo le va aproximadamente 10 días. Bien. Carl, no sé si... No, perfecto, si vos re claro. querés comentarnos Yo lo algo recomiendo. que nosotros no te hayamos preguntado, que vos decís, bueno, es una recomendación que sí o sí tienen que tener en cuenta en la previa, después. Sí, bueno, recuerden que si quieren tomar el servicio de depilación definitiva, es súper importante que no sigan usando el método de epilación en realidad es el término correcto, epilación con cera, que hace una tracción que arranca el pelo de raíz. ¿Por qué? Porque el láser de la depilación definitiva reconoce el pigmento del pelo. Si yo no tengo pelo, el láser no reconoce nada y por lo tanto no actúa. Entonces es súper necesario que migren a otro método, como por ejemplo la depilación con máquina, para que ustedes corten el pelo al ras, pero no lo saquen de raíz. Entonces la máquina va a tener un pelo para reconocer. Vos recién decías, la mayoría de las consultas son del cuello hacia abajo. ¿Hay alguno que te apareció y dice, yo quiero ser calvo? No. No, No, pero por ejemplo, entrecejo, sí. Ajá. sí, pómulos. Hay gente que, por ejemplo, tiene la barba muy, o sea, hasta que arriba, se migra un poquito hacia O arriba. o muy hacia abajo también, en Sí, la zona del cuello. sí, de todas maneras la zona del cuello, en la parte de tiroidea no se puede hacer nada, pero sí, por ejemplo, en los pómulos he tenido consultas, en el entrecejo también es una consulta súper común que me parece súper bien porque aparte te sacas el problema de estarte depilando con, Claro. por ejemplo, cera. Seguramente la pregunta de Juan Manuel apunta a aquella persona que utiliza, digamos, el look rapado porque tiene... Sí, le queda... claro, le queda... Y bueno, para no raparse permanentemente, hacérselo. No, nunca tuve una consulta de... Yo no hay ¿Se puede vuelta la cabeza? atrás, digamos, con el... Sí, es un tema porque... Entonces, Bueno, pero, todos los días... Claro, hay entre ellos el productor del programa, está siempre pelado, o sea. Bueno, se puede hacer un microscalp, que es como una micropigmentación estética, que es para las personas que usan siempre el pelo rapado, y hay zonas donde no les sale, entonces se hacen como unos puntitos de micropigmentación que simulan... Le queda todo como- más parejo, más parejito. Claro, queda todo más Rapado parejo. más parejito. Ah, mira. Rapado más parejito. Sí, es interesante.
Sí, sí. Y después también es todo muy subjetivo y personal, no hay por qué juzgar, porque hay también una corriente opuesta de las mujeres, por ejemplo, dejarse los vellos, porque ¿por qué solamente se tienen que depilar las mujeres y no los varones? Hoy en día muchos adolescentes piensan así, y está bien también, son cuestiones muy personales. Perfecto, está perfecto. De hecho, el enfoque que nosotros le damos al servicio siempre es la comodidad del cliente, o sea, no por una tendencia estética ni por... Claro. O sea, si tú te lo estás haciendo porque a ti te genera comodidad Sí, claro. o te genera Es la clave. confort, está perfecto, o sea, no, porque en realidad lo que se busca con los servicios estéticos generalmente es eso, que la persona sienta confort con su cuerpo, porque por ejemplo, como les digo, en el caso de los hombres que a lo mejor en la zona de la espalda o del pecho la mezcla del sudor con el vello es molesta, entonces bueno, al tener menos vello se regula un montón la sudoración y es mucho más cómodo para ellos. Entonces ahí no es algo estético, es algo que realmente es para mejorar como la calidad de vida de la persona. Tal cual. Gracias, Carla. Yo el único lugar que quiero tener pelo en la cabeza y tengo poco y lo otro quiero sacar todo. Pero bueno, ya vamos a hacer una consulta, piel canela. Gracias, Carla. Bueno, Muchas gracias. Nosotros seguimos con los chicos.